Erika Ramírez. Ahora sí ya tenemos a nuestra segunda entrevistada. Ella es Mari José Prudente, originaria de la montaña alta de Guerrero, migrante en Nueva York, Estados Unidos, precisamente en esta zona indígena, expulsora de migrantes. Y le agradecemos mucho, Mari, que se conecte con Contralínea y sobre todo que nos narre cuál ha sido la situación que han vivido los indígenas, pues en este caso de la montaña alta o de otras regiones en Estados Unidos en el contexto de la pandemia. Muy difícil situación que han enfrentado, pero que usted nos narre desde su experiencia cómo han padecido pues esta pandemia de COVID-19 y sobre todo cuál ha sido el trato que les han dado las autoridades de México en aquel país. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Como ya mencionó usted, mi nombre es Mari José Prudente, soy originaria de la montaña alta de Guerrero, hablante del Pusabi, intérprete indígena para la organización Cielo. Pues más que nada, sí, yo creo que desde siempre nosotros hemos sido como la masa que ha sostenido pues el sistema de este país. La mano obrera, la gente que trabaja, somos los que más hemos levantado este país, los que sostenemos este país. Sin embargo, desde antes nosotros hemos sufrido de discriminación, de malos tratos, sobre todo por las instituciones, el sistema. Cuando vino lo de la pandemia fue donde se dieron cuenta, aparte de que ya sabían, se dieron cuenta de que sin nosotros pues el país no se puede sostener. Pero aún con eso, nosotros hemos sufrido muchos estragos, sobre todo en la pandemia, porque sin un seguro médico nosotros no podíamos, pues se sentía el temor de poder acercarse a un hospital, a un doctor, a pedir pues ahora sí que auxilio. Se tenía mucho temor de que la gente acababa muriendo y también por lo de las grandes deudas que dejaba todo esta pandemia. Y mucha gente estuvo trabajando en las calles, exponía su vida, algunos estuvimos trabajando desde nuestra casa, tal es mi caso, y la verdad sí nos ha golpeado muy fuerte. Como indígenas nos ha golpeado muy fuerte porque no había mucho, y aún todavía seguimos batallando con esto, la justicia lingüística, en el aspecto de que no hay muchos intérpretes para que nuestros hermanos, nuestra gente indígena pueda recibir un servicio adecuado en las instituciones de gobierno. Entonces, sí, la verdad la hemos pasado un poco mal y aún con todo eso, pues sí seguimos luchando para que cada día tengamos esta justicia social y esta justicia lingüística y que pues se sienta un poco el alivio, ¿no? Aparte de que hemos sido excluidos de todos estos beneficios de repente que pueda recibir una persona que tiene un seguro social, tenga su estatus de inmigración legal en este país. Nosotros no tenemos como que ese derecho a reclamar por este beneficio que daban a las demás personas que estaban de manera legal en este país. Sí, María José, justo Nueva York fue en algún momento de lo que llevamos de esta pandemia uno de los estados con mayor registro de casos y bueno, las restricciones fueron altas, ¿no? Para, pues sí, evitar el número de contagios. Y platicando con Luis Reséndiz nos comentaba que en este contexto ellos habían notado el aumento de la violencia familiar. Tú como mujer, como defensora, ¿nos podrías platicar cuáles son las historias que conoces en este sentido? Wow, en ese aspecto sí estamos muy mal, no solamente en México. En México ahorita está muy, muy, muy fuerte lo que es la trata de niñas en la montaña alta de Guerrero, pero en este lado, cuando nosotros migramos a los países afuera, no quiere decir que migramos y nos vamos a encontrar con un sistema diferente y nos vamos a adaptar a ese sistema. Lamentablemente nosotros migramos con todo y nuestros problemas.
Y al llegar a un país como este, la manera que ya vivíamos, seguimos en lo mismo. Entonces, hoy en día nosotros tenemos un grupo que se llama Voces de los Pueblos Originarios aquí en el estado de Nueva York. Es un grupo de mujeres indígenas, el cual estamos luchando por nuestros derechos y estamos enseñándole a las mujeres a poderse empoderar. ¿Por qué razón nosotros surgimos en la pandemia? Nosotros surgimos en la pandemia por el simple hecho de que se veían a mujeres encerradas en sus casas, nunca habían compartido mucho tiempo con sus esposos, con sus familiares, y no solamente la violencia doméstica, también la violencia intrafamiliar y la violencia de género. En mi caso, yo sí he sufrido de violencia de género, más que la violencia doméstica. Yo esa parte, pues casi no, pero sí he intervenido en algunos casos en donde hay violencia doméstica y en donde ha habido mucho la violencia de intrafamiliar. Nosotros en los pueblos originarios pues estamos acostumbrados de que nuestros hermanos mayores o la gente mayor siempre se les tiene un respeto, usualmente las jerarquías, ¿no?, que existen en nuestras culturas y tenemos como que obedecer. Sin embargo, este tipo de jerarquías que existen en nuestras culturas muchas veces pisotean nuestros derechos como mujeres o como niños. Entonces es muy importante trabajar en ese contexto, no solamente con los niños, sino también con las mujeres, es más, incluyendo a los hombres también, porque muchas de las veces han pasado casos que son hombres los que han sido violentados y sencillamente por el hecho de tener vergüenza, tener pena que van a decir los demás, ellos se quedan callados. Entonces yo sí pienso que en estos tiempos lo que en lugar de separar a las familias, nosotros tenemos que trabajar con todo el núcleo familiar para poder restaurarlo y ver de qué manera nosotros podemos vivir en una sociedad un poquito más sana. Yo sé que es difícil pues llevarlo a cabo. Decirlo es muy fácil porque no nos apoya ninguna organización o las instituciones de gobierno. Aquí no pasa, en México tampoco, por lo de las leyes de usos y costumbres. Entonces, yo pienso que como mixteca, mi misión o mi trabajo debería de ser empujar a las demás y exigirle a las organizaciones, a las instituciones, qué es lo que nosotros necesitamos, y eso sería pues levantar la voz. Pero es bien importante que como mujer indígena principalmente yo conozca los derechos, qué es lo que exijo y qué es lo que quiero para, no solamente para mí, sino que para las mujeres que tengo en mi grupo y para las demás que se están integrando, y sobre todo pues qué aprendizaje, ¿no?, llevamos para una sociedad o una cultura como la que es de los Masabi, en donde todavía estamos muy arraigados a nuestra cultura. María José, sin duda este tema de la violencia de género pues es muy importante, sobre todo para estas comunidades como ya nos narras. También un poco antes nos habías hablado de los estragos que han vivido las comunidades indígenas migrantes en Estados Unidos, sobre todo en el tema del acceso a los servicios de salud en el contexto de la pandemia de COVID-19, y como para muchos pues es muy difícil acercarse a los médicos, a los hospitales, sobre todo por carecer de estos seguros de gastos médicos y gastos médicos mayores. ¿Cómo se ha enfrentado desde la organización o incluso los casos a los que has tenido acceso o acompañamiento? ¿Cómo han enfrentado la enfermedad de COVID-19 y otras enfermedades? Porque también hay que decir que este problema de la falta de acceso a la sanidad pues viene desde mucho tiempo antes con la privatización del sistema sanitario en Estados Unidos. ¿Cómo le han hecho los migrantes, sobre todo los indígenas, para tener acceso a servicios médicos? Bueno, primeramente al inicio de la pandemia y un poquito a mediados, estamos hablando del mes de marzo, que fue el punto muy fuerte, que creo que esta ciudad fue el ojo de lo de la pandemia. Pues mucha gente de nosotros murió y va a parecer raro,
no para nosotros los indígenas, pero va a parecer raro para las demás personas o las demás culturas, que nosotros estuvimos sobreviviendo con remedios caseros. Pero sí es muy importante mencionar que mucha de nuestra gente no acudía porque estaba muy sobrepoblado o muy lleno estos lugares, y pues nada más tomaban como que las personas que sí, hasta donde alcanzaba. Y mucha de nuestra gente pues no iba por la sencilla razón de que decían, ok, ¿cómo yo voy a ir? No hablo inglés, solamente hablo español, me van a entubar, me voy a quedar allá, me voy a morir, se va a quedar mi familia, no, mejor me quedo en casa, me voy a curar en casa. Y hubo casos que la gente moría en la casa porque no sabían de qué manera tratar su... Es más, no nada más ellos no sabían, nadie sabía, nosotros no sabíamos, los doctores no sabían cómo poder salir adelante con este problema de salud. Pero pasando el tiempo, nosotros hemos buscado, ¿no?, la manera de cómo poder tener, cuando llegó la vacuna, cómo tener acceso a la vacuna. Nosotros como pueblos originarios y que pertenecemos de repente a ciertas organizaciones de pueblos originarios, hemos trabajado a la par del Departamento de Salud, o ahorita mismo estamos trabajando a la par del Departamento de Salud para poder nosotros empezar a hacer citas para nuestra gente en nuestras lenguas originarias. Hacemos videos en nuestras lenguas originarias, cómo ellos se pueden acercar a nosotros o de qué manera ellos pueden entrar a la página, a las páginas web y hacer su propia cita. Lo que sí es muy importante, que hay mucha desinformación o información incorrecta acerca de lo que son las vacunas, porque aún estando en un país primermundista, mucha gente no tiene esa confianza de ponerse la vacuna, y sin embargo es muy importante para que todo esto se acabe. Usar de manera adecuada el cubrebocas, la gel antibacterial para limpiarse las manos todo el tiempo, todos estos cuidados que no debemos de dejar, aún sabiendo que ya ha bajado un poco. Ahorita tenemos una nueva variante y que tenemos que seguirnos cuidando, pero vuelvo y repito, nosotros como pertenecientes a ciertas organizaciones, porque también pertenecemos a una organización que se llama Red de Pueblos Transnacionales aquí en el estado de Nueva York. Trabajamos a la par de ellos, no somos directamente miembros, pero trabajamos a la par de ellos para poder sacar adelante pues ciertos problemas. Y aún así sé que no es suficiente y tenemos que seguir avanzando para hacer, aunque sea un poquito de diferencia, y poner nuestro granito de arena. Sin embargo, sí exigimos a las instituciones que sean un poco más flexibles en cuanto a los seguros médicos, en cuanto al servicio que también nosotros necesitamos y que pues somos muy importantes para esta nación. Entonces, yo creo que aprendiendo desde nuestros derechos podemos seguir exigiendo de una manera correcta lo que nos merece, lo que nosotros nos toca. No merecemos, nos toca por derecho. Claro, Mari José, me gustaría que nos comentara si el acceso a las vacunas para las comunidades migrantes indígenas es pleno, y si el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no ha hecho algún tipo de manual en las distintas lenguas que hay, pues para ustedes, para que justamente estén informados de lo que está pasando con esta pandemia y con la vacunación y la importancia que tiene la aplicación de las dosis correspondientes. No había un listado, no había como interés acerca de los pueblos originarios. Sin embargo, nosotros, por ser un grupo que hemos estado trabajando desde la pandemia, hemos exigido al Departamento de Salud, y hoy en día pueden entrar como usualmente la gente usa mucho el Facebook, y se nos ha apoyado para nosotros seguir trabajando, no solamente desde estas plataformas sociales, sino que también en las calles. Estamos trabajando en las calles, haciendo citas para la gente, en nuestras lenguas originarias. Obviamente está muy, muy pequeño este servicio, es muy poco, porque no toda la gente, como que, vuelvo y le repito, de repente hay mucha desinformación acerca del mismo virus, porque desconocemos, este virus es nuevo. Entonces, no lo había. Estamos empezando a trabajar y espero que conforme van pasando los meses, ahorita vamos a estar trabajando hasta el mes de junio,
y seguimos buscando de qué manera podemos hacer cambios y podemos crear estrategias para poder hacer videos, para poder hacer más accesible todo este servicio para nuestros hermanos migrantes, para nuestros hermanos indígenas, no solamente para la cultura Nasabi, sino que también trabajamos con otros compañeros que son de diferentes países, por ejemplo, de Ecuador, de Guatemala, de Honduras. Entonces, al crearse estos videos de qué es el virus, cómo cuidarte, cómo hacer una vacuna, qué son las vacunas, de qué manera te protege la vacuna, toda esta información las estamos empezando a crear y hoy en día ya tenemos como un poquito más de material que era antes. Pero también cabe mencionar que como no había este servicio de interpretación para poder hacer las citas, obviamente no era pleno el servicio que se daba por el departamento de salud. Sin embargo, ahorita con las personas que hemos estado trabajando, porque hemos estado trabajando directamente con el Departamento de Salud de aquí del Estado de Nueva York, estamos haciendo un pequeño cambio, pero aún así sabemos claramente que hace falta economía, hace falta recursos que debería de otorgarnos aún más el Departamento de Salud para que esto se vuelva un poco más flexible y alcance para todos. Es una cantidad muy grande de migrantes que estamos aquí en Estados Unidos. Estoy hablando nada más del estado de Nueva York, sin contar otros estados como California. Y me imagino yo que pues allá también tenemos hermanos trabajando como nosotros. Pero aquí en el estado de Nueva York, ahorita es una lucha la que llevamos. Pues muy importante todo este trabajo que llevan a cabo Marijose Prudente, sobre todo para generar esta información certera acerca de la vacunación, de todo lo que sucede con la COVID-19, del acompañamiento que están llevando con otros migrantes, sobre todo con migrantes indígenas mexicanos en esta región de Nueva York. Marijose Prudente, originaria de la comunidad Nasabi de la montaña alta de Guerrero, migrante en Nueva York, Estados Unidos, defensora de derechos humanos, defensora de derechos indígenas. Le agradecemos mucho esta comunicación y estamos en contacto para continuar sabiendo sobre esta pues estrategia que están siguiendo desde las organizaciones a las cuales pertenece usted, sobre todo para la defensa de nuestros connacionales allá en Estados Unidos. Muchas gracias por sus reflexiones. Muy buen día. Muy buen día, muchísimas gracias. Y pues tenemos las plataformas, estamos como Voces de los Pueblos Originarios y también la Red de Pueblos Transnacionales, por si alguno de los escuchantes, oyentes necesitan alguna información acerca de la vacuna, pues no duden de contactarnos, estamos dispuestos a ayudarles a hacer su cita para que tengan un buen servicio. ¿Y muchas gracias. ¿Estas organizaciones tienen página en internet? Sí, página en el internet. Puedo mandárselo por WhatsApp y ya usted lo puede publicar si usted desea. Sí, muchas gracias, Marijose. Pues queda ahí el mensaje a los migrantes mexicanos que estén, sobre todo en Nueva York, para esta asistencia. Muy buen día. Muy buen día, gracias.